Hay un tipo de calma que no depende de que las cosas salgan bien, que no requiere que las circunstancias sean perfectas, que permanece incluso cuando todo alrededor es caos. No es la ausencia de problemas, es la presencia de algo más profundo, algo que vive en tu interior, algo que nadie puede quitarte a menos que tú lo entregues. Y lo más liberador es que puedes cultivarlo, incluso ahora, incluso en medio de lo que estás enfrentando. Vives en constante reactividad. Algo sale mal en el trabajo y pierdes la calma. Tu pareja dice algo que te molesta y explotas. Ves las noticias y te invade la ansiedad. Un problema surge, inmediatamente te desestabilizas, como si tu paz interior fuera un barco sin ancla, a merced de cada ola, de cada tormenta, de cada viento. Y lo más frustrante es que sabes que no debería ser así. Sabes que estás permitiendo que circunstancias externas controlen tu estado interno, pero no sabes cómo detenerlo, porque parece automático, inevitable, como si tu cuerpo reaccionara antes de que tu mente pueda intervenir. Te despiertas y revisas el teléfono. Hay un email problemático. Y tu día completo se arruina. Tu estado de ánimo cambia instantáneamente. La tensión se instala en tu cuerpo y pasas horas, a veces días, arrastrado por esa reactividad, por ese email, por esas palabras, por esa circunstancia que ni siquiera era tan grave, o hay conflicto en casa, una discusión, y pierdes el centro completamente. Dices cosas que no quieres decir, reaccionas de formas que no quieres reaccionar, y después te preguntas, ¿por qué no pude mantener la calma? ¿Por qué me dejé arrastrar? O ves las noticias. El mundo parece caerse a pedazos, y sientes que tú también te caes con él. La ansiedad te invade, el miedo, la impotencia, y no puedes hacer nada excepto sentirte abrumado, porque estás reaccionando a cosas completamente fuera de tu control, cosas que no puedes cambiar, cosas que tal vez ni siquiera te afectan directamente. Y esto no es debilidad, es condición humana. Estamos diseñados para reaccionar, para responder rápidamente a amenazas, para sentir intensamente. Eso nos mantuvo vivos como especie. Pero en el mundo moderno, esa reactividad te destruye lentamente, porque no enfrentas tigres, enfrentas emails, conflictos, noticias, tráfico, opiniones, y reaccionas a todo como si fuera amenaza mortal. Y eso te agota, te vacía, te roba la paz. Porque vives en constante modo de emergencia, en constante turbulencia interna, sin nunca encontrar tu centro, sin nunca descansar realmente. Pero aquí hay algo que casi nadie te dice. La calma no es algo que sucede cuando las circunstancias mejoran. Es algo que cultivas incluso cuando no mejoran. Es una práctica, una disciplina, una elección que haces una y otra vez. Y hay un hombre que lo demostró en las peores circunstancias imaginables. Era el hombre más poderoso del mundo, emperador de Roma, y enfrentó guerras devastadoras, plagas que mataron a millones, traiciones de personas en quienes confiaba, la muerte de varios de sus hijos, presiones constantes, decisiones imposibles, crisis tras crisis tras crisis, y en medio de todo eso mantuvo su calma, su claridad, su serenidad interior, no porque tuviera circunstancias fáciles, sino porque practicó algo diariamente, una regla simple que se repetía cada mañana, cada noche, cada vez que sentía que perdía el centro. Su nombre era Marco Aurelio, y lo que practicó, lo que escribió en sus diarios privados, sigue siendo una de las herramientas más poderosas que puedes aprender para mantener la calma en medio del caos. Marco Aurelio no eligió ser emperador. Nació en una familia aristocrática, sí, pero su camino al trono fue accidental. Fue adoptado por el emperador Antonino Pío, quien no tenía heredero. Y cuando Antonino murió, Marco Aurelio, que prefería la filosofía a la política, se convirtió en emperador y heredó un imperio en crisis.
Las fronteras del norte estaban bajo ataque constante, tribus germánicas invadían, había que defender constantemente. Eso significaba años en campañas militares, lejos de Roma, viviendo en tiendas, en condiciones duras. Y mientras defendía las fronteras, una plaga devastadora se extendió por el imperio. La llamaron la plaga antonina, probablemente viruela o sarampión. Mató a millones. Entre 5 y 10 millones de personas. Ciudades enteras se vaciaron. La economía colapsó. El miedo era constante. Y en medio de eso, enfrentaba traiciones políticas. Cassius, uno de sus generales, se rebeló. Declaró que Marco Aurelio había muerto y se proclamó emperador. Era mentira. Pero obligó a Marco Aurelio a enfrentar guerra civil, además de guerra externa. Y en lo personal sufrió pérdidas devastadoras. Tuvo 14 hijos, solo 6 sobrevivieron hasta la adultez, perdió 8. Imagina ese dolor, ese sufrimiento, enterrar a 8 de tus hijos. Su esposa, Faustina, según algunos historiadores, posiblemente le fue infiel. Hay debate sobre eso. Pero los rumores existían, y eso añadía dolor personal a todo lo demás. Y su hijo, Cómodo, el que sobrevivió para heredar el trono, resultó ser un desastre. Todo lo que Marco Aurelio construyó, Cómodo lo destruyó. Y Marco Aurelio lo sabía, veía las señales, pero no podía cambiar quién era su hijo. Estas no eran circunstancias ideales, no era vida fácil, era caos constante, presión extrema, sufrimiento profundo, y habría sido completamente comprensible si Marco Aurelio hubiera perdido la calma, si se hubiera hundido en amargura, en desesperación, en reactividad constante, pero no lo hizo. Y sabemos eso porque escribió. Durante esos años de guerra, de plaga, de pérdida, escribía cada noche, no para publicar, no para impresionar, escribía para sí mismo, para recordarse, para mantenerse centrado. Y esos escritos, que llamamos meditaciones, son una ventana a su práctica diaria, a cómo mantenía la calma, a qué se repetía, a qué reglas seguía. Y lo que descubres al leerlos es inesperado, porque no son optimistas, no son inspiradores en el sentido convencional. Son recordatorios brutalmente honestos. Son un emperador recordándose a sí mismo, en medio del infierno, cómo mantener su centro. Y la regla central, la que repite una y otra vez, en diferentes formas, es simple pero revolucionaria. Es la distinción entre lo que controlas y lo que no. Y la disciplina de enfocar toda tu atención, toda tu energía, toda tu preocupación únicamente en lo primero, no como teoría abstracta, como práctica diaria, como lo único que lo mantenía cuerdo en medio del caos. La regla es simple, Marco Aurelio se la repetía cada día, a veces en la mañana, a veces en la noche, a veces en medio de crisis. La escribió en diferentes formas, pero la esencia es siempre la misma. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Lee eso de nuevo. Porque es fácil pasarlo por alto, es fácil pensar que ya lo sabes, pero Marco Aurelio se lo repetía constantemente, porque sabía que olvidamos, sabía que en medio del caos reaccionamos y perdemos de vista esta verdad fundamental. No controlas los eventos externos, no controlas si hay guerra, si hay plaga, si te traicionan, si tus hijos mueren, si tu hijo heredero es sabio o necio, si la economía colapsa, si las personas te critican, si las cosas salen como esperas. Eso no está bajo tu control, nunca lo estuvo y nunca lo estará. Pero tienes control absoluto sobre tu mente, sobre tu juicio, sobre tu interpretación, sobre tu respuesta, sobre tu carácter, sobre tus valores, sobre cómo eliges relacionarte con lo que sucede. Y esa distinción lo cambia todo. Porque si colocas tu paz en lo externo, eres vulnerable. Cualquier evento puede destruirte. Cualquier noticia puede desestabilizarte. Vives a merced de circunstancias que no controlas. Pero si colocas tu paz en tu respuesta interna, en tu capacidad de elegir cómo interpretas y cómo actúas, entonces eres invulnerable. Porque nadie puede quitarte eso. Nadie puede controlar tu mente excepto tú. Marco Aurelio también escribió: si algo te perturba,
No es la cosa en sí la que te perturba, sino tu juicio sobre ella, y tienes el poder de eliminarlo ahora. Algo sucede, un evento, y te perturba. Pero la perturbación no viene del evento, viene de tu interpretación del evento, de tu juicio sobre lo que significa, de la historia que te cuentas sobre él, y esa interpretación está bajo tu control, completamente. Puedes cambiarla, puedes cuestionarla, puedes elegir una diferente. No está diciendo que el evento no sea real, está diciendo que tu sufrimiento viene de cómo lo interpretas y que esa interpretación es tuya y puedes cambiarla. Imagina que alguien te critica. El evento es palabras fueron dichas. Tu interpretación podría ser: me odia, soy un fracaso, estoy arruinado. Y con esa interpretación sufres intensamente. Pero podrías interpretar diferente. Esta persona está expresando una opinión. Puede tener razón o no. Puedo considerar si hay algo útil aquí y soltar el resto. Con esta interpretación no sufres, o sufres mucho menos. El evento es el mismo. Tu experiencia es completamente diferente, porque cambiaste tu interpretación. Y eso está bajo tu control. Marco Aurelio practicaba esto constantemente. Cuando las tribus germánicas atacaban, podría haber interpretado: esto es terrible, el imperio se desmorona, todo está perdido. Y con esa interpretación habría sido aplastado. Pero interpretaba diferente. Esto es mi deber. Defender el imperio. Actuar con integridad. Hacer lo mejor que puedo. El resultado final no depende de mí, pero mi esfuerzo sí, y eso es suficiente. Cuando sus hijos morían, el dolor era real, inevitable, pero su interpretación determinaba si ese dolor lo destruía o si podía sostenerlo con dignidad. Escribió: todo es efímero, el que recuerda y lo que es recordado. No está minimizando el dolor, está colocándolo en perspectiva, está eligiendo una interpretación que le permite seguir funcionando, que le permite mantener su centro. Y aquí viene lo que casi nadie te dice. Esta práctica no es represión, no es negar tus emociones, no es pretender que todo está bien, es reconocer que tienes poder sobre cómo te relacionas con lo que sientes, con lo que experimentas. Sientes ira. Ese es el evento interno. Pero puedes interpretarlo. Puedes preguntarte: ¿esta ira es útil? ¿Es justificada? ¿Me ayudará a actuar desde ella o me destruirá? Y según tu interpretación, eliges tu respuesta. No reprimes la ira. La sientes, pero no actúas automáticamente desde ella. Eliges. Marco Aurelio también escribió algo que practicaba cada mañana. Decía: cuando te levantes por la mañana, di: hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, violentas, traicioneras, envidiosas y poco sociables. Suena pesimista, pero continúa. Pero no me sorprenderán, porque ya sé que existen. Y sé que actúan así por ignorancia de lo que es bueno y malo. Y no pueden dañar mi carácter a menos que yo lo permita. No está siendo negativo. Está preparándose mentalmente. Está practicando una interpretación por adelantado. Está diciendo: cuando estas cosas sucedan y sucederán, no perderé mi centro, porque ya esperaba que sucedieran. Y ya decidí cómo responderé. Con calma, con integridad, sin permitir que me desvíen. Esa es la práctica. Esa es la regla diaria. Distinguir entre lo que controlas y lo que no. Enfocar toda tu energía en lo primero. Interpretar los eventos de manera que te permita mantener tu centro y recordártelo constantemente. Porque olvidas. En medio del caos, olvidas y reaccionas. Pero si practicas, si te lo repites, si lo escribes, si lo integras profundamente, con el tiempo se vuelve tu primera respuesta, no la reactividad, sino la calma, la claridad, la elección consciente. Y eso es lo que Marco Aurelio logró.
en las peores circunstancias imaginables. No porque fuera sobrehumano, sino porque practicó esta regla cada día, sin falta. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en tu vida diaria? Porque una cosa es entenderlo filosóficamente y otra muy distinta es practicarlo cuando tu jefe te presiona injustamente, cuando tu pareja te ataca, cuando recibes malas noticias, cuando sientes que todo se desmorona. Empecemos por el trabajo. Hay una crisis, un proyecto falló, o un cliente se enojó, o tu jefe te culpa injustamente, y tu primera reacción es pánico, ira, desesperación. La práctica de Marco Aurelio te preguntaría, ¿qué controlas aquí? No controlas que el proyecto falló, no controlas la reacción del cliente, no controlas lo que tu jefe piensa. ¿Qué sí controlas? Tu respuesta, tu actitud, tu integridad, cómo manejas la situación, qué aprendes de ella, cómo te comunicas, si mantienes tu profesionalismo incluso cuando otros no lo hacen. Y si enfocas tu energía ahí, en lo que sí controlas, la calma regresa, porque no estás intentando controlar lo incontrolable. Estás actuando desde tu poder real. Con las relaciones, lo mismo. Hay conflicto, tu pareja está enojada, te dice cosas hirientes y tu primera reacción es defenderte, contraatacar, herirla de vuelta. Pero la práctica de Marco Aurelio te preguntaría, ¿qué controlas? No controlas que esté enojada, no controlas lo que dijo, no controlas sus emociones. ¿Qué sí controlas? Tu respuesta. Puedes elegir no contraatacar, puedes elegir escuchar, puedes elegir responder con calma, incluso cuando ella no lo hace, puedes elegir mantener tu dignidad. Y esa elección, ese control sobre tu propia respuesta es poder real. Es lo que te permite no ser arrastrado por la turbulencia del otro. Con las noticias, lo mismo. Lees algo alarmante, sobre economía, sobre política, sobre clima, y la ansiedad te invade. Marco Aurelio preguntaría, ¿qué controlas? No controlas la economía global, no controlas las decisiones políticas, no controlas el clima. ¿Qué sí controlas? Tu respuesta. Puedes elegir no consumir noticias constantemente. Puedes elegir actuar en tu esfera de influencia. Puedes elegir prepararte razonablemente sin vivir en pánico constante. Puedes elegir no dejar que lo incontrolable te robe la paz. Y con tus hijos, que es especialmente difícil, porque los amas profundamente, porque quieres lo mejor para ellos. Y cuando toman decisiones que consideras equivocadas, es devastador. Marco Aurelio sabía esto íntimamente. Su hijo Cómodo tomó decisiones desastrosas y Marco Aurelio no pudo cambiarlo. Pero pudo elegir su respuesta, pudo elegir hacer lo mejor que podía, guiar, aconsejar y luego soltar el resultado. Porque el resultado no dependía de él y tú puedes hacer lo mismo, puedes guiar a tus hijos, puedes estar presente, puedes ofrecer lo mejor de ti, pero no puedes vivir sus vidas, no puedes controlar sus decisiones. Y si colocas tu paz en que elijan correctamente, vivirás en constante turbulencia. Pero si colocas tu paz en tu propio esfuerzo, en tu propia integridad como padre, entonces puedes mantener tu centro, incluso cuando ellos tropiezan. Y con tu propia mente, con tus propias emociones, la práctica es igual. Sientes ansiedad, ira, tristeza. No controlas que esas emociones surjan, son reacciones automáticas. ¿Qué sí controlas? ¿Cómo te relacionas con ellas? Si las amplificas o las observas, si actúas impulsivamente desde ellas o eliges tu respuesta. Si las conviertes en historias dramáticas o las dejas ser lo que son, sensaciones temporales. Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre tus emociones iniciales, pero sí sobre qué haces con ellas. Y eso es suficiente. Y aquí está lo más liberador. Cuando practicas esto consistentemente, algo fundamental cambia. No es que los problemas desaparezcan, es que dejan de desestabilizarte, porque has anclado tu paz en algo que nadie puede tocar, tu capacidad de elegir tu respuesta. Las crisis siguen llegando, pero ya no te arrastran, porque sabes dónde está tu poder real, y vives desde ahí,
Marco Aurelio no inventó esta enseñanza. La heredó, la estudió y la vivió. Pero otros estoicos, antes que él, enseñaron exactamente lo mismo. Y es fascinante ver cómo tres hombres, en circunstancias radicalmente diferentes, llegaron a la misma verdad. Epicteto nació esclavo, no tenía poder externo, no podía controlar casi nada de su vida. Y precisamente por eso descubrió dónde estaba su poder real: en su mente, en su juicio, en su respuesta. Enseñó exactamente lo que Marco Aurelio practicó. Dijo: hay cosas bajo nuestro control y cosas que no lo están. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, deseos y aversiones. No bajo nuestro control están el cuerpo, las posesiones, la reputación. Y añadió: los hombres no son perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Es la misma enseñanza, el mismo principio. Epicteto desde la esclavitud, Marco Aurelio desde el trono imperial. Pero ambos vieron la misma verdad. Séneca vivió entre ambos. Era consejero del emperador Nerón. Tenía poder, riqueza, influencia, y también lo perdió todo. Fue exiliado, traicionado, eventualmente forzado a suicidarse. Y en medio de todo eso, escribió exactamente lo mismo. Escribió: no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Y la vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dura, sino cuán bien se actúa. Está diciendo: no controlas la duración, no controlas el papel que te tocó, pero controlas cómo lo interpretas, y eso es lo que importa. Tres hombres, tres circunstancias radicalmente diferentes: esclavo, consejero, emperador. Pero todos llegaron a la misma conclusión. Tu paz no depende de circunstancias externas, depende de dónde colocas tu atención y de qué reconoces que está bajo tu control. Y no es coincidencia, es verdad humana fundamental. Cuando examinas profundamente la experiencia humana, cuando vives con honestidad, cuando enfrentas dificultad real, llegas a esta distinción entre lo que controlas y lo que no, y reconoces que tu poder está en lo primero. Y aquí viene algo profundo. Esta enseñanza no es resignación, no es pasividad, no es decir, no importa nada. Es lo contrario, es enfoque radical. Es decir, hay mil cosas que no controlo. No voy a desperdiciar energía intentando controlarlas, voy a enfocar toda mi energía en las pocas cosas que sí controlo, y voy a hacerlas excepcionalmente bien. Marco Aurelio no era pasivo. Defendió el imperio activamente, tomó decisiones difíciles, actuó con determinación, pero no colocó su paz en el resultado. La colocó en su esfuerzo, en su integridad, en su respuesta. Y eso lo hizo más efectivo, no menos, porque no estaba paralizado por miedo al fracaso, no estaba consumido por ansiedad sobre cosas que no controlaba, estaba completamente enfocado en lo que sí controlaba: su deber, su carácter, su virtud. Los tres estoicos te dicen lo mismo. Suelta lo incontrolable, enfoca lo controlable, y encontrarás poder real, calma real, efectividad real. No es filosofía abstracta, es práctica probada por tres hombres que enfrentaron lo peor que la vida puede ofrecer y mantuvieron su centro, y dejaron legados que trascienden 2000 años. Y ahora viene algo revelador. La psicología contemporánea ha estudiado exactamente esto y ha descubierto que los estoicos tenían razón, que la distinción entre lo controlable y lo incontrolable es fundamental para el bienestar mental. Un concepto central en psicología es lo que llaman locus de control. Las personas con locus de control interno creen que sus resultados dependen principalmente de sus acciones. Las personas con locus de control externo creen que sus resultados dependen de factores fuera de su control. Y los estudios muestran consistentemente que las personas con locus de control interno tienen mejor salud mental, mayor resiliencia, mejor capacidad para manejar estrés y mayor satisfacción vital. Esto es exactamente lo que los estoicos enseñaban. Coloca tu atención en lo que controlas. Coloca tu paz en tus acciones, no en los resultados.
Otro concepto es la aceptación radical en terapia dialéctica conductual. Es reconocer la realidad tal como es, sin resistencia inútil, sin gastar energía negando lo que no puedes cambiar. Y cuando las personas practican aceptación radical, reportan menor ansiedad, menos depresión y mayor capacidad para actuar efectivamente. De nuevo, exactamente lo que Marco Aurelio practicaba. Aceptar lo que no puedes cambiar. Enfocar energía en lo que sí puedes cambiar. También hay investigación sobre lo que llaman rumiación. Es esa tendencia a repasar mentalmente eventos negativos una y otra vez. A obsesionarte con lo que salió mal, con lo que podrías haber hecho diferente. Y los estudios muestran que la rumiación es uno de los mayores predictores de depresión y ansiedad. No el evento en sí, sino el tiempo que pasas rumiando sobre él. Y la rumiación casi siempre es sobre cosas que no controlas. Lo que alguien dijo, lo que ya pasó, lo que podría pasar. Todas cosas fuera de tu control presente. Marco Aurelio escribió: no te perturbes innecesariamente por lo que la imaginación te presenta. Está advirtiendo contra la rumiación, contra gastar energía mental en lo incontrolable. Y la ciencia confirma que tiene razón. Cuando reduces rumiación y enfocas en acción presente, el bienestar mejora dramáticamente. Hay también investigación sobre resiliencia. Los psicólogos han estudiado a personas que atravesaron traumas severos, guerras, desastres, pérdidas devastadoras, y encontraron que las personas más resilientes no son las que no sufren, son las que mantienen un sentido de agencia, de control sobre algo, aunque sea mínimo. Incluso en campos de concentración, las personas que sobrevivieron con su humanidad intacta eran las que encontraban algo que controlar, su actitud, su respuesta, su elección de ayudar a otros. Algo. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió algo que Marco Aurelio habría reconocido inmediatamente. Todo puede serle arrebatado a un hombre excepto la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias. Es la misma enseñanza estoica, formulada 2000 años después, en las circunstancias más extremas imaginables. Y sigue siendo verdad. Y finalmente está la investigación sobre mindfulness y regulación emocional. Los estudios muestran que cuando las personas practican observar sus pensamientos y emociones sin reaccionar automáticamente, desarrollan mayor regulación emocional. No reprimen, observan, reconocen y eligen su respuesta, en lugar de reaccionar automáticamente. Esto es exactamente la práctica estoica. Marco Aurelio escribía para observarse, para reconocer sus reacciones, para elegir conscientemente cómo responder en lugar de ser arrastrado. La ciencia simplemente confirma con datos lo que los estoicos descubrieron con práctica vivida. La distinción entre controlable e incontrolable es fundamental. Enfocar en lo primero y soltar lo segundo no es solo filosofía, es salud mental práctica. Entonces, ¿cómo integras esto? ¿Cómo pasas de entender la regla a practicarla realmente en tu vida diaria? Primero, necesitas desarrollar el hábito de la pausa. Cuando sientas reactividad, cuando sientas que pierdes la calma, pausa, respira y pregunta: ¿qué controlo realmente aquí? No lo que te gustaría controlar, no lo que deberías controlar. ¿Qué controlas realmente? Casi siempre la respuesta es tu interpretación y tu respuesta. Eso es todo. Pero eso es suficiente. Segundo, practica la preparación mental matutina. Como Marco Aurelio, cada mañana, antes de empezar tu día, recuérdate: hoy enfrentaré cosas que no controlo, personas difíciles, circunstancias imprevistas, problemas inesperados, pero no me sorprenderán, porque ya sé que existen y ya decidí cómo responderé, con calma, con integridad, enfocándome en lo que sí controlo. Esa preparación mental te ancla, te da una respuesta predeterminada. Entonces, cuando el caos llega, y llegará, no reaccionas automáticamente, respondes desde tu preparación. Tercero, escribe. Marco Aurelio escribía cada noche. No
para publicar, para procesarse, para recordarse. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando enfrentes algo difícil, escribe: ¿qué no controlo aquí? ¿Qué sí controlo? ¿Dónde debo enfocar mi energía? El simple acto de escribir lo aclara, porque obliga a tu mente a distinguir, a separar lo controlable de lo incontrolable. Cuarto, practica la reinterpretación consciente. Cuando algo te perturbe, pregunta: ¿es mi interpretación la única posible? ¿Es la más útil? ¿Es la más verdadera? No para negar la realidad, sino para reconocer que tu interpretación es tuya y puedes cambiarla. Si interpretas un evento como catástrofe total, sufrirás intensamente. Si lo interpretas como desafío manejable, sufrirás menos. El evento es el mismo. Tu experiencia es radicalmente diferente. Quinto, reduce tu exposición a lo incontrolable que no puedes influenciar. Esto es especialmente importante con noticias, con redes sociales, con drama ajeno. Si no puedes hacer nada sobre algo, si está completamente fuera de tu control y de tu influencia, ¿por qué permitir que ocupe tu mente? ¿Por qué permitir que te robe paz? Marco Aurelio no podía ignorar las invasiones germánicas. Eran su responsabilidad. Pero tú no eres responsable de cada noticia alarmante. Puedes elegir limitar tu exposición, proteger tu paz mental. Sexto, desarrolla respuestas predeterminadas para situaciones comunes. Marco Aurelio lo hacía. Cuando anticipaba personas difíciles, ya había decidido cómo respondería. Tú puedes hacer lo mismo. Si sabes que cierta persona te provoca, decide por adelantado: cuando me provoque, responderé con calma. No contraatacaré. Mantendré mi dignidad. Esa decisión previa te da poder, porque cuando llega el momento, no estás decidiendo en medio de la emoción. Ya decidiste. Solo ejecutas. Y séptimo, celebra tus pequeñas victorias. Cada vez que mantienes la calma cuando podrías haber reaccionado, es una victoria. Cada vez que enfocas en lo controlable cuando podrías haberte perdido en lo incontrolable, es progreso. No esperes perfección. Habrá días donde reacciones, donde pierdas el centro, y eso está bien. Marco Aurelio también los tuvo. Por eso escribía constantemente, para recordarse, para regresar al centro. La práctica no es nunca perder la calma, es perderla menos frecuentemente y recuperarla más rápidamente. Y con el tiempo, algo fundamental cambia. No es que las circunstancias mejoren, es que tú te vuelves más estable. Las tormentas siguen viniendo, pero tu barco tiene ancla, y esa ancla eres tú. Tu capacidad de distinguir entre controlable e incontrolable. Tu disciplina de enfocar en lo primero. Hay un momento al final de la vida de Marco Aurelio que resume todo. Estaba muriendo, en una campaña militar, lejos de Roma. Sabía que su hijo Cómodo, a quien dejaba el imperio, probablemente lo destruiría. Sabía que todo su trabajo, toda su dedicación, toda su integridad podría ser deshecha, y no podía cambiarlo. No controlaba lo que Cómodo haría, no controlaba el futuro del imperio, no controlaba si su legado perduraría. ¿Qué controlaba? Su respuesta en ese momento, su integridad hasta el final, su capacidad de morir con dignidad. Eso era suyo. Y según las fuentes, sus últimas palabras fueron: no llores por mí, llora por el estado de las cosas. No estaba hundido en autocompasión. No estaba amargado por la injusticia de que su hijo arruinaría todo. Estaba en paz, porque había hecho lo que estaba bajo su control. Había vivido con integridad, y eso era suficiente. El resultado no dependía de él. Nunca dependió. Y él lo sabía. Y tú también puedes vivir así. No controlando lo incontrolable. No colocando tu paz en resultados que no dependen de ti, sino enfocando toda tu energía en lo que sí controlas. Tu esfuerzo, tu integridad, tu respuesta, tu carácter. Y cuando haces eso, cuando vives desde ese centro, algo profundo cambia. No es que todo sale bien. Es que tu paz ya no depende de que salga bien. Las circunstancias pueden ser caóticas, pero tú permaneces centrado, porque has anclado tu serenidad en algo que nadie puede tocar, en algo que siempre estuvo bajo tu control, pero que habías olvidado, tu propia mente. Marco Aurelio lo demostró en las peores circunstancias imaginables, y dejó un mapa.
una práctica, una regla simple que cualquiera puede seguir. No porque sea fácil, sino porque funciona y porque es la única manera real de mantener la calma en medio del caos. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste que has estado colocando tu paz en lo incontrolable, hay un siguiente paso, porque recuperar tu centro es el comienzo. El siguiente nivel es construir una vida completa desde esa serenidad, una vida con propósito claro, virtudes sólidas y significado profundo. En el próximo vídeo exploramos exactamente eso, cómo los estoicos integraban todas sus prácticas en una filosofía de vida coherente, cómo construían desde la calma hacia el florecimiento completo. Porque la serenidad no es el final, es la base sobre la cual construyes todo lo demás. Te espero ahí, con la misma profundidad, la misma honestidad, porque este camino apenas comienza, y cada momento que mantienes tu centro es un momento de verdadera libertad interior. Gracias por estar aquí, por escuchar, por comprometerte con recuperar tu calma, por atreverte a anclar tu paz en lo que realmente controlas.